¿Puede este extraño cráneo destrozado iluminar el alma humana? Sufrió cambios que lo convirtieron en una mala persona, con menos control de sus impulsos. ¿Pudo este artefacto haber cambiado la Segunda Guerra Mundial? Ni material radioactivo ni explosivos son los murciélagos los que le dan el poder letal. ¿Por qué es tan extraño este fragmento de cuerpo de ciervo? Creo que era como la navaja suiza de la prehistoria. Estos son los objetos más extraordinarios y misteriosos de la Tierra. Escondidos en museos, laboratorios y almacenes. Ahora, las nuevas investigaciones y tecnologías pueden mirarlos a fondo. Como nunca antes. Podemos reconstruirlos, desmontarlos y ampliarlos para revelar lo increíble, lo antiguo y lo verdaderamente extraño. Estas son las cosas extrañas de la historia. En una vitrina del Museo Anatómico Warren de la Universidad de Harvard, se encuentra uno de los objetos más impresionantes de la ciencia médica. El cráneo destrozado de un trabajador ferroviario estadounidense del siglo XIX. Al verlo de cerca, no cabe la menor duda de que lo que ocurrió aquí fue muy grave. Utilizando modelado 3D de última generación, podemos analizar esta extraña reliquia como nunca antes. Este es el cráneo de Gage y muestra signos de una lesión muy traumática. Hace falta 2 secciones del cráneo. También hay grietas que se extienden desde las lesiones. Hay una lesión detrás de la cavidad ocular y el pómulo. Desde el punto de vista forense, al ver una herida así, podemos decir con total seguridad que la persona no sobrevivió a esta lesión. Aunque no lo crean, Phineas Gage sobrevivió, pero se convirtió en una persona diferente. Fue una revelación. El curioso caso de Phineas Gage nos enseña algo fundamental sobre el cerebro humano. Por primera vez notamos la relación entre lo que somos y esa cosa de carne en nuestro cráneo. ¿Cómo se produjo la lesión? ¿Por qué un daño cerebral de esa magnitud no mató a Gage? ¿Estará en el cráneo la explicación de su dramático cambio de personalidad? ¿Por qué se convirtió en algo revolucionario para la neurociencia? ...13 de septiembre de 1848... Vermont, Estados Unidos. Fue una época de rápida expansión ferroviaria en Estados Unidos. En Vermont se estaba construyendo lo que sería el ferrocarril Rutland and Burlington. La labor de Phineas Gage era preparar los explosivos para destruir el terreno rocoso. Y se ayudaba de una barra de hierro para apisonar la pólvora en los barrenos. Phineas estaba trabajando con la pólvora como de costumbre y se giró para hablar con algunos hombres que estaban detrás de él, lo cual situó su cabeza justo por encima de los barrenos. La barra produjo una chispa en la roca y detonó la pólvora. La barra de hierro se convirtió en un proyectil mortal. La barra salió disparada y perforó su cráneo. La barra siguió un camino aterrador desde detrás de su ojo izquierdo, salió por su cabeza y voló hasta caer detrás de él. La ensangrentada herramienta cayó a más de 20 metros de distancia. Gage cayó al suelo con un enorme agujero en la cabeza. Sus brazos y sus piernas sufrieron espasmos, pero minutos después se incorporó y podía hablar.
Al final lo subieron a una carreta y lo llevaron de regreso a su hotel. Es sorprendente considerando que una barra de 6 kilos le había atravesado el cráneo. 30 minutos después fue atendido por el médico Edward H. Williams. Phineas empezó a vomitar y ese esfuerzo desprendió un trozo de tejido cerebral que salió por un agujero en la parte superior de su cabeza y cayó a los pies del médico. El caso de Gage pasó a manos del doctor John Harlow. Logró introducir un dedo por la parte superior de su cráneo y un segundo dedo por el agujero de su mejilla y hacer que se tocaran. Tuvo que quitar parte del cerebro que estaba sujeta apenas por un diminuto tejido. Pudo juntar algunos pedazos de piel y luego envolver su cabeza con algún tipo de vendaje. Gage perdía y recuperaba la conciencia. Se le formaron hongos en la parte expuesta del tejido cerebral y pus en la herida que goteaba e ingresaba por la boca. No había esperanzas de vida para Gage, así que su familia le preparó un ataúd. Phineas fue un hombre muy afortunado ya que su médico le aplicó nitrato de plata, una sustancia que apenas se estaba empezando a usar para intentar detener la infección. Y de hecho funcionó. En unos días empezó a recuperarse. A mediados de 1849, Gage tuvo la fuerza suficiente para regresar a trabajar. Esa grave lesión debió ser mortal. ¿Estará en este cráneo el secreto de su milagrosa supervivencia? En 2012, expertos en neuroimagen recrearon el cerebro de Gage usando tomografías computarizadas del cráneo roto y resonancias magnéticas de cerebros masculinos. El agujero en la parte superior del cráneo de Gage está muy limpio teniendo en cuenta la fuerza con la que se expulsó la barra. Tal vez sea porque esta es única. La barra de Phineas era de su uso exclusivo. Se la encargó a un herrero de la zona. Su peso era de más de 6 kilos y se estrechaba en la punta hacia uno de los extremos. Era casi como una jabalina. Esta punta hizo a un lado el cerebro y el cráneo de manera delicada, haciendo un agujero más pequeño, por lo que el daño fue menor. Pero los últimos estudios del cráneo de Gage revelaron algo más milagroso sobre su supervivencia. Tenemos vasos sanguíneos a la derecha y también a la izquierda, y dado que esta enorme aguja entró por uno de esos lados, solo por una cuestión de milímetros, no afectó ni rompió estos vasos sanguíneos. Fue pura suerte. En todos estos años, he visto quizás 5 casos así en los que los pacientes sobrevivieron. Pero tras su increíble supervivencia, sus amigos aseguraron que Gage se había convertido en un hombre diferente. ¿También yace la explicación de esta extraña transformación en el interior de este cráneo fracturado? Tras su milagrosa recuperación, Phineas Gage intentó retomar su trabajo en el ferrocarril, pero este le fue negado. Al parecer, el equilibrio entre sus facultades intelectuales y su tendencia animal había desaparecido. Era inestable, irrespetuoso y en ocasiones lanzaba insultos muy vulgares. Sufrió cambios que lo convirtieron en una mala persona, en alguien con menos control de sus impulsos y que era menos agradable. El confiable y tranquilo Gage había desaparecido. Se había transformado en una persona muy diferente, en un hombre terco, temperamental, insolente. Para sus amigos y conocidos, él ya no era Gage. Durante siglos se ha debatido si nuestro cuerpo es todo lo que tenemos o si tenemos un alma inmortal que está separada y en la que está nuestra personalidad. Para las personas de la época debió ser una sorpresa el enterarse de que la personalidad se podía cambiar. Algo que se suponía invisible e intangible podía cambiarse, eliminando una parte de algo físico.
El análisis del cráneo de Gage revela la zona exacta del daño en su cerebro. El lado afectado del cerebro de Phineas era el lado izquierdo de la corteza prefrontal y el área conocida como lóbulo frontal. En los niños pequeños, este lado del cerebro aún no está desarrollado ni conectado en un 100%. Es por eso que su comportamiento y su conciencia no son iguales que los de una persona adulta. Algo en lo que todos coinciden es que esa corteza prefrontal de la cual Phineas Gage tuvo la mala suerte de perder un pedazo es la parte encargada de nuestro mayor nivel de pensamiento y del control de los impulsos. Y, a decir verdad, lo que nos hace agradables y capaces de integrarnos y convivir en la sociedad es eso. Esta idea se apoya en algunos experimentos cuestionables y poco éticos, influenciados de manera directa por este accidente. Un científico llamado David Fourier se inspiró en el caso de Gage para realizar algunos experimentos espantosos en monos. Le extirpó todo el lóbulo prefrontal, la misma parte que había perdido Gage, pero con una cirugía. Y lo que descubrió fue que estos monos podían seguir realizando la mayoría de tareas que realizaban los monos con el cerebro completo, pero su personalidad cambió de manera radical. Esto explica el cambio en el comportamiento de Gage. Perder la corteza prefrontal también habría afectado su capacidad de toma de decisiones y funciones sociales. Perder las conexiones vitales que tiene esta parte del cerebro afecta a otras funciones mayores como la memoria, el control de los impulsos y la resolución de problemas. Pero hay otro giro inesperado en la historia de Phineas Gage. Tiempo después logró desempeñar varios trabajos, algunos de los cuales requerían mucha concentración y paciencia, las mismas habilidades que perdió cuando la barra de hierro le perforó la corteza prefrontal. ¿Es cierta entonces la historia del cambio radical de personalidad? A consecuencia de su accidente, Phineas Gage perdió su trabajo debido al cambio en su personalidad y también en su capacidad de concentración. Unos años después, obtuvo un empleo remunerado. Con el tiempo, consiguió un empleo como conductor de carruajes, pero este trabajo requiere una larga lista de habilidades. Para que tú puedas conducir un carruaje, se requiere un gran control motor y una gran función cognitiva. Se debe tener muy buen juicio, agilidad, capacidad de cuidar y comprender a los animales y sobre todo capacidad de tratar bien y con amabilidad a los pasajeros durante los viajes que suelen ser demasiado largos. Esta parece ser la lista de habilidades que habían sido eliminadas de la personalidad de Gage después del accidente. ¿Acaso esa historia de su cambio radical de personalidad era solo una mentira? El cerebro no es solo una increíble y compleja maquinaria dentro de nosotros, sino que es también muy flexible y si una parte de ella se daña o se extrae, se puede reorganizar, reestructurar y algunas partes pueden asumir funciones que solían hacer otras. El psicólogo Malcolm Macmillan ha escrito mucho sobre la historia de Gage y para él, su cerebro debió de recuperar gran parte de esa función cognitiva y social. Investigaciones realizadas en el 2019 sugieren que la recuperación de Gage puede explicarse por cómo el cerebro se reordenó por sí mismo. Lo que es en verdad increíble es la capacidad regenerativa del cerebro. Puede reconfigurarse para asumir muchas de las funciones de sus partes faltantes. Y aquellas personas que han perdido una gran parte del cerebro pueden vivir una vida normal. Las imágenes en 3D también revelan que la mayor parte del daño parece estar en la materia blanca del cerebro de Gage, y no en la gris. Este también puede ser un punto clave para explicar su milagrosa recuperación psicológica, ya que la materia gris no se regenera de manera correcta, pero la blanca sí. Teniendo en cuenta el caso de Gage, la suma de su gran suerte respecto a la trayectoria de esa barra de hierro y la increíble capacidad regenerativa del cerebro, dio como resultado que, años más tarde, no solo pudiera volver a vivir, sino a progresar.
de tener la oportunidad de vivir una vida normal, también de obtener un empleo y desenvolverse casi con normalidad en la sociedad, a pesar de este accidente que por poco llega a ser mortal. Hace poco tiempo se planteó que el cambio de personalidad de Gage pudo haber durado solo 2 o 3 años. Si bien el accidente no lo mató al instante, sí lo hizo 11 años más tarde. En 1860, tras una serie de graves ataques de epilepsia, al parecer consecuencia del accidente, Phineas Gage murió. Tenía solo 36 años, pero cambió el mundo. El caso sigue presente en todos los libros de neurología y anatomía y, sin duda, los estudiantes de medicina aprenderán de él. Todos los estudiantes de psicología aprenden sobre el caso de Phineas Gage en el primer año. Se enseña justo al inicio de la comprensión de la relación entre la estructura del cerebro, la personalidad y lo que somos. Esta calavera y su infortunado dueño literalmente transformaron nuestra percepción del alma humana y la naturaleza de la humanidad. Alguna vez oculta por el ejército de los Estados Unidos y ahora perdida, es una de las armas más extrañas. Su poder de destrucción podía acabar con una ciudad. Pero la manera en la que lo hace es bastante extraña. Utilizando un procesamiento digital de imágenes, podemos revelar cada detalle de este asombroso dispositivo. Su nombre clave es Proyecto Rayos X y nació en los fuegos de la Segunda Guerra Mundial. No ha existido un arma igual, ni antes ni después, y hay una muy buena razón para ello. Mide casi 1,5 metros de largo, y el detalle de la torre es su cuerpo cilíndrico perforado con pequeños orificios para sus pequeños ocupantes. Ni material radioactivo ni explosivos son los murciélagos los que le dan el poder letal. Esta es la bomba murciélago. Debe ser una de las invenciones más extrañas de la Segunda Guerra Mundial. ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué murciélago? ¿Cómo se supone que funciona este extraño artefacto? Y más importante, ¿funciona? A finales de 1941, Estados Unidos estaba en guerra con Japón. La bomba murciélago se diseñó para ayudarlos a contraatacar después de Pearl Harbor. El proyectil es como cualquier otro, pero hay muchas bandejas diminutas en su interior. En cada una hay hasta 40 murciélagos. Son 1000 murciélagos en toda la bomba, y cada uno de ellos lleva un artefacto mortal. Estos artefactos son el secreto del alcance de las bombas porque no usan explosivos de alta potencia. Incluso miles de pequeños explosivos llevados por un murciélago no iban a causar mucho daño. El objetivo no era volar cosas, sino incendiarlas. El blanco de estas bombas era una debilidad particular de las ciudades japonesas. La mayoría de las casas eran de madera y estaban bastante apiñadas. Si provocabas un incendio en solo unas cuantas, terminabas incendiando toda la ciudad. Las bombas eran lanzadas de un avión que sobrevolaba la ciudad en cuestión. Se le cargaba con murciélagos durmientes, cada uno armado con un pequeño dispositivo incendiario. A 300 metros, los paracaídas se desplegaban y la carcasa exterior desaparecía. Una vez que el paracaídas se abría, las bandejas se separaban y colgaban en una columna de 2,5 metros. Los murciélagos despiertan al ser expuestos a un aire cálido. En cuanto salían volando, se les arrancaba el gancho de seguridad y se activaba una espoleta. El diseñador calculó que en un lapso de 30 minutos, los murciélagos podrían cubrir un área de más de 60 kilómetros de diámetro. En ese entonces, 6 bombas incendiarias M69 estadounidenses podían provocar hasta 160 incendios.
Pero el mismo peso de bombas murciélago podían provocar 4.800 incendios. El plan consistía en que los murciélagos incendiaran las ciudades japonesas y ese sería el golpe decisivo en la guerra por el Pacífico. ¿A quién se le ocurrió la absurda idea de usar murciélagos como máquinas de guerra? Una de las cosas más extrañas sobre esto es que, a diferencia de muchas otras armas, no se concibió en un laboratorio militar especial, sino que se le ocurrió a un dentista. Su nombre es Lytle S. Adams. En 1941 viajó a las cavernas de Carlsbad, en Estados Unidos, y dijo quedar fascinado por esas colonias de murciélagos que salían a raudales de las cavernas al atardecer. Cuando Adams estaba regresando, escuchó sobre Pearl Harbor en la radio, y como había visto hacía poco a los murciélagos, pensó, si cada uno de ellos tuviera un artefacto incendiario, se podrían destruir las ciudades enemigas en Japón. Adams ya tenía antecedentes de creaciones extrañas. Él pasó gran parte de su vida jugando con diferentes invenciones. Una de sus ideas más insólitas fue el Adams Air Express, que fue diseñado para hacer un avión con un gancho gigante colgante que servía para recoger el correo sin tener que aterrizar. Por desgracia, la idea nunca despegó. Pero el sustentar su proyecto en Virginia Occidental, un estado empobrecido y por el cual Eleanor Roosevelt sentía cariño, hizo que la primera dama posara sus ojos sobre él. La conexión resultó inestimable. De las primeras cosas que hizo Adams cuando se le ocurrió la idea de la bomba fue escribirle a Eleanor Roosevelt para explicarle lo brillante que era su idea. La primera dama envió la propuesta de la bomba al presidente. Llegó a manos de su esposo, el presidente Franklin Roosevelt. Lo selló después de consultarlo con sus ayudantes y dijo lo siguiente: Este hombre no está loco. La idea parece descabellada, pero vale la pena intentarlo. Parece una locura, pero en los tiempos desesperados de la guerra, los militares estaban preparados para intentar casi cualquier cosa que pudiera significarles una ventaja, por extraña que fuera. La Segunda Guerra Mundial estaba plagada de estas excéntricas y extrañas ideas sobre armas. Una de las más atroces nació en 1943. Se le pidió al Departamento Británico de Desarrollo de Armas Diversas que inventara una manera de penetrar las defensas costeras de hormigón del muro atlántico nazi. Lo que se les ocurrió fue una bomba autopropulsada, el Panjandrum. El Panjandrum fue un dispositivo de aspecto muy extraño, pero la idea era básica. Se colocaban cohetes en los bordes de las ruedas como fuegos artificiales. Se encendían los cohetes y se disparaban por sí solos hacia el enemigo, abriendo una grieta en sus filas. A pesar de ser un proyecto ultrasecreto, la playa que se escogió para hacer las pruebas de campo resultó ser un destino popular para los turistas. Estas pruebas ultrasecretas terminaron teniendo como público a quienes disfrutaban del verano. Encendieron los cohetes del Panjandrum y casi desde el inicio salió todo mal. Los cohetes empezaron a desprenderse, volaron en diferentes direcciones, mientras que el dispositivo solo rodaba por la playa. Como era de esperar, el Panjandrum nunca se usó en batalla. Pero los militares quizá pensaron que valía la pena intentarlo. El problema es que los militares no podían darse el lujo de ignorar estas ideas por más extravagantes que parecieran. En algún momento, alguna iba a funcionar. Una de las más extraordinarias es el arma designada para destruir presas hidroeléctricas. Se basa en la idea de lanzar piedras al agua. La bomba de rebote. La idea es que vueles con los bombarderos a una velocidad y a una altura que suele ser baja, y lances una bomba que al instante empieza a girar en dirección contraria a la que va el avión. Entonces, cuando toca el agua, en lugar de hundirse, esta rebota y salta a una distancia considerable. Y si la lanzas en el lugar correcto, a la velocidad correcta, va a saltar y a saltar, y se estrellará contra la pared de la presa.
El 16 de mayo de 1943, 19 bombarderos Lancaster despegaron para bombardear 3 presas alemanas. Fue una operación costosa, pero también muy exitosa. 2 de las 3 presas atacadas terminaron destruidas. En 1942 surgió la bomba murciélago. Su nombre clave es Proyecto Rayos X. ¿Tendría esta tanto éxito como la bomba de rebote? ¿O sería un desastre como la Panjandro? ¿Por qué creyó Adams que los murciélagos harían la diferencia? En la Segunda Guerra Mundial, el momento más seguro para bombardear era por la noche, para evitar armas y combatientes enemigos. Los bombardeos por gravedad son imprecisos, en especial si se hacen en la noche como solían hacer las fuerzas aéreas de Estados Unidos para evitar ser atacadas. A los bombarderos les era difícil acertar porque los humanos no pueden ver en la oscuridad. Pero los murciélagos sí. Los murciélagos pueden orientarse durante la noche porque emiten ondas sonoras que luego regresan a ellos y pueden relacionar el patrón de lo que tienen delante. Utilizan su sistema de visión nocturna para ir y venir de los lugares donde duermen y también para cazar sobre todo insectos, polillas y otros. Y el lugar donde les gusta descansar es solo otro punto a favor. La idea era lanzarlas antes del amanecer, para que los murciélagos buscaran pronto un lugar para anidar, por ejemplo como el alero de una casa. El fuego se propagaría antes de que alguien se diera cuenta y causaría mucho daño. Estos murciélagos eran como un arma viviente, ágil y casi indetectable que iría exactamente a donde quisieras que fuera para lograr el impacto que buscabas. El equipo de Adams eligió el pequeño murciélago mexicano de cola libre como su roedor volador. Es una buena elección porque caben muchos de ellos en una de estas bombas. Se calculaba que 10 aviones podían transportar hasta 2 millones de murciélagos en el interior de las bombas. Y estos murciélagos tenían una ventaja final. Cuando hace frío, entran en un estado conocido como torpor. Durante el torpor están muy somnolientos, no se mueven mucho, su temperatura corporal baja y viven de su propia grasa corporal. Esto es perfecto para el plan de Adams, pues los murciélagos adormilados son fáciles de manejar, armar y cargar en las bombas. Incluso instalaron un camión frigorífico para mantenerlos en este estado de hibernación hasta necesitarlos. Pero Adams no solo necesitaba a sus pequeños especialistas, necesitaba una carga letal para ellos. Por casualidad, casi al mismo tiempo que ocurría, el químico estadounidense Louis Fisher inventó una nueva sustancia altamente inflamable llamada napalm. Una de las razones por las que es bueno para iniciar incendios es que es una sustancia gelatinosa. Cuando está ardiendo, empieza a correr por las superficies de los edificios e ingresa por todas las grietas, así que propaga muy bien el fuego. Adams y Fisher idearon una carga para el napalm que contuviera una espoleta de acción retardada que pudiera fijarse en los murciélagos con un adhesivo. La biología y la tecnología parecían formar un matrimonio perfecto. ¿Pero en verdad funcionaría? En 1943 se llevaron a cabo las pruebas de bombas murciélago en Carlsbad, Nuevo México. Consiguieron un lugar privilegiado, la recién construida base de la Fuerza Aérea Carlsbad. Por el momento estaba vacía, aún no estaba operando, así que tenía todo: hangares, torres de control, barracas. Pero al ser una operación ultra secreta, lograban tener toda la base de la Fuerza Aérea para ellos. Las pruebas iniciales con bombas ficticias fueron un éxito. Funcionó de maravilla. Les llevó horas tratar de encontrar los murciélagos que liberaron y la mayoría estaba en los aleros bajo los edificios, almacenes y por toda la base, así que los murciélagos cumplieron su función. Les fue tan bien que decidieron producir una película de entrenamiento para las tripulaciones de los aviones que iban a lanzar las verdaderas bombas murciélago con los artefactos incendiarios encendidos. Los murciélagos pasaron frío y debían estar en este estado hasta que pudieran elevar la temperatura para despertarlos.
Pero el problema es que estaban en una base aérea en Nuevo México, donde hace un clima muy caliente. 6 de los murciélagos armados se despertaron e hicieron lo que se suponía. Volaron y buscaron un lugar para dormir. ¿Y qué mejor lugar que bajo los aleros de esta nueva base de la Fuerza Aérea que estaba abandonada? Todo salió de acuerdo al plan, lo cual fue una pena porque no estaban en Tokio, sino en Nuevo México. De forma extraña, funcionó justo como se esperaba. Los murciélagos volaron, se posaron bajo los aleros de la Fuerza Aérea y el dispositivo se activó. Y quemó la base aérea por completo. Por la naturaleza ultrasecreta del experimento, no pudieron llamar a los bomberos para apagar el fuego. Lo perdieron todo. Se podría decir que como las pruebas no salieron según lo previsto, este fue el fin de las bombas murciélago. Pero no. En 1943, el ejército cedió el proyecto a la Marina. La idea de la bomba murciélago funcionaba. Probarlo solo les costó una base aérea nueva. Decidieron seguir con las pruebas a gran escala del proyecto y, de forma inesperada, en 1944 todo fue detenido. Hasta ese momento, el proyecto ya había quemado una base aérea nueva y $2 millones. ¿Pero fue el costo lo que acabó con la bomba murciélago? La verdadera razón es lo que, en el papel, parece ser una idea aún más excéntrica que la idea de la bomba murciélago. Se trata de aprovechar la luz del sol en una pequeña bomba con efectos devastadores. Me refiero, claro, al Proyecto Manhattan. En 1944, a pesar de que sí funcionaba, la bomba murciélago fue paralizada. Tal vez los más felices hayan sido los murciélagos mexicanos de cola libre. En una pequeña vitrina de vidrio del Museo Británico de Londres se encuentra un peculiar objeto hecho de cuernos de reno, fabricado durante la última gran era de hielo. Es en verdad antiguo. Este objeto data de casi 10.000 años antes de las pirámides de la dinastía egipcia. Ahora, gracias a la tecnología de vanguardia, podemos darlo a conocer. Mide alrededor de 16,5 centímetros de largo por 5,5 centímetros de ancho. En el frente se puede ver la inconfundible imagen de un caballo galopante. Presenta signos de uso y desgaste tanto en la superficie como dentro del agujero. Vemos rasguños, astillas y signos de que fue un objeto utilizado de manera activa y frecuente. Pero la pregunta sería, ¿cómo se usaba? ¿Cuál era su función? ¿Quién lo fabricó? ¿Qué secretos guarda sobre su pasado lejano? ¿Es una pieza de arte? ¿Un símbolo de poder? ¿O algo completamente diferente? 1863. Francia. A orillas del río Weser, el paleontólogo Edward Latte y el inglés Henry Christie se encontraron con una cueva. El lugar conocido como Abrigo de la Madeleine resultó ser una ventana única a la vida en la Edad de Piedra. En el camino de ese entonces, usando unas palas y unos picos, hicieron unos descubrimientos extraordinarios. Descubrieron cuchillos de sílex, puntas de lanza, muchos artefactos óseos y esta cosa extraña. Era algo extraordinario por su inusual forma, con una gran perforación en la parte central, pero también por la representación natural de un caballo grabada en su superficie. Hallazgos como este y otros hechos en la cueva no son como ningún otro artefacto antiguo descubierto hasta hoy. Este yacimiento representaba una nueva cultura aún desconocida, la magdaleniense. Los pueblos magdalenienses vivieron durante la última gran era de hielo, entre 17.000 y 11.000 años atrás.
El extraño cuerno tallado data de hace unos 14.000 años. Para descubrir qué es esto, tenemos que entender a las personas que lo crearon. ¿Quiénes son los magdalenienses? El mundo de la Edad de Piedra suele representarse como ordinario y simplista, pero en el caso de los magdalenienses, no hay nada más lejos de la realidad. Esta cultura era muy sofisticada. Tenían una variedad de herramientas especializadas en función del tipo de actividad que realizaban. Lanzas, arpones, trampas. Estaban en sintonía con su entorno y cazaban animales de rebaño como bisontes, caballos y renos. No es raro entonces que algo hecho a partir de un reno sea un claro ejemplo de la artesanía magdaleniense. El reno era fundamental en la vida de los magdalenienses, era su fuente de alimento. Pero también eran muy importantes sus cuernos, ya fueran de los cadáveres que cazaban o de los animales que mudaban según la estación. El primer paso en el proceso de fabricación de este extraño objeto era reducir las astas al tamaño adecuado. Una herramienta clave usada por estos antiguos artesanos es el buril. Un buril es una herramienta de piedra con bordes muy finos como un cincel. Se usaba para grabar o hacer agujeros en las cosas. Los buriles hechos de piedras duras como sílex y chert se usaban para dar forma y cortar el bastón. Nosotros creemos que se hacía usando un buril. Se grababa una línea en el punto donde se quería romper o separar antes de dar un golpe para rajar y desechar la otra parte. El agujero en el centro se obtenía mediante otro proceso. Se utilizaban herramientas de piedra para romper la cornamenta desde ambas direcciones y así crear una especie de sección transversal en una forma semejando un reloj de arena, y una vez obtenida se raspaba y se pulía hasta obtener un agujero más uniforme como el que vemos en este objeto. El proceso más difícil y demorado es quizás el grabado en relieve del caballo. La zona del cuerpo del caballo se habría pulido en un principio para eliminar la irregularidad de los cuernos, pero la parte central se habría dejado en relieve para aumentar el efecto. Luego se retiraba con cuidado el material alrededor del caballo, una labor minuciosa y compleja. Es algo inusual porque la mayoría de las otras representaciones magdalenienses de animales que tenemos están solo talladas en una superficie. No tienen este enfoque más tridimensional. Todo en el objeto sugiere que es especial. ¿Para qué servía entonces? Los arqueólogos que lo descubrieron creen saber cuál era su función. Cuando lo encontraron por primera vez, debido al elemento decorativo, se interpretó como un símbolo de autoridad, como un cetro. Lo llamaron bastón de comando. Existen ejemplos de objetos similares en muchas culturas de todo el mundo. Pero existe un gran problema con esta explicación. Con el paso del tiempo, los arqueólogos han encontrado más de 400 de estos objetos. Pero ¿cómo puede haber 400 ejemplares de un objeto que está destinado a un líder de un pequeño pueblo de cazadores-recolectores? Eso no tiene ningún sentido. Solo lo sitúa dentro de la categoría de objetos funcionales cotidianos. ¿Es alguna especie de objeto utilitario? ¿Una herramienta? Si nos fijamos en el desgaste de este objeto, vemos rasguños, astillas y signos de que fue un objeto utilizado de manera activa y frecuente. Pero la pregunta sería, ¿cómo se usaba? ¿Cuál era su función? Es difícil responder a esta pregunta porque el extremo irregular del bastón sugiere que está roto. Pero gracias a las imágenes 3D, podemos reconstruir el área dañada. Así es como pudo haber sido cuando fue fabricada hace más de 14.000 años.
En un principio pudo haber medido unos 30 centímetros de largo, así que lo que falta es tal vez su eje, que pudo haberse perdido durante el proceso de uso. Una de las primeras ideas fue que este objeto podría ser alguna especie de arnés para usar con un animal. Pero ahí hay otro problema, y es que los animales no fueron domesticados sino 10.000 años después. Si no es un arnés, entonces, ¿qué es? El análisis de los orificios en 135 de estos bastones revela extrañas marcas de desgaste opuestas entre sí. El desgaste asimétrico indica otro uso, como un enderezador de lanzas. Es decir, si el asta de tu lanza tiene una curva, lo introducías por el agujero y luego tirabas hacia ti para enderezar esa curva. Y así surgió ese patrón de desgaste. Esto se ajusta a otros hallazgos arqueológicos como la llave de Murray Springs, un enderezador de lanzas de la cultura norteamericana que data del 11.000 a.C. Pero esta no es la única teoría. Otra idea sugiere que era una especie de propulsor. Conocido en algunas culturas como Atlant, estos propulsores de lanzas eran utilizados por los mayas y los aztecas, hasta por los nativos americanos y aborígenes australianos. Un propulsor de lanzas alarga la envergadura de tu brazo, por lo que tienes mucha más palanca para añadir velocidad y precisión a tu lanzamiento, y eso hace que tu lanza sea aún más letal. Un arnés, un enderezador de astas, un propulsor de lanzas. A la fecha se han propuesto hasta 40 teorías diferentes sobre el propósito de este extraño objeto. ¿Cuál es la correcta? Hoy en día se acepta que este bastón no tenía un solo uso, no tenía dos usos, tenía múltiples usos. Creo que era como la navaja suiza de la prehistoria. Es una multiherramienta de 14.000 años de antigüedad. Pero si es solo una herramienta funcional, ¿por qué pusieron tanto empeño en decorarla? La cultura magdaleniense no es extraordinaria solo por su tecnología, sus herramientas y sus armas. Crearon algunas de las obras de arte prehistórico más bellas que se han descubierto hasta el momento, como hermosos tallados y pinturas murales de bisontes y también mamuts lanudos. Ese es el tipo de arte que te muestra que no solo sobrevivían en su entorno, sino que siempre progresaban. Los expertos creen que cuando se fabricó este bastón, el precioso tallado de caballo en la superficie no habría sido el único. Puede que se haya tallado un segundo caballo en su superficie. ¿Por qué tanto esfuerzo por parte de los antiguos artesanos? ¿Por qué hay ese tipo de arte en una herramienta funcional? ¿Y por qué un caballo? Es evidente que el caballo era muy importante para este pueblo. ¿Sería una fuente importante de alimento? ¿Lo veneraban por algo relacionado a su ideología religiosa? No se sabe. Una inspección detallada del objeto plantea una explicación tentativa. Al verlo de cerca, se pueden ver pequeñas marcas detrás del hombro del caballo. Marcas que no deberían estar ahí. Hay una pequeña marca en el caballo que por lo demás es muy realista, pero esta marca no está bien anatómicamente hablando y está solo en un lugar, por lo que uno se pregunta si es como un diagrama que indica el lugar exacto donde arrojar la lanza para que sea un tiro letal. Al comparar estas marcas con la anatomía de un caballo, se comprueba que están situadas justo sobre el corazón. Y otros artefactos de la época parecen mostrar el mismo tipo de marcas que podrían indicar un tiro letal con la lanza. Cualquiera sea el propósito del intrincado tallado, nos dice algo importante. Este pueblo tenía mucho tiempo libre como para decorar. Es claro que no eran personas que estaban al borde de la inanición. Se podían dar el tiempo de dedicarse al arte. Pero de repente, hace unos 11.000 años,
los magdalenienses desaparecieron de la historia. Fue el final de la última era de hielo. Con el cambio radical del clima, muchos de los grandes animales que cazaban se extinguieron. Fueron cambios importantes a los que no pudieron adaptarse y desaparecieron. Cuando los magdalenienses desaparecieron, se llevaron consigo su maravilloso y sofisticado arte. Pero aún queda este increíble artefacto. Una de las multiherramientas más hermosas y antiguas de todos los tiempos.